Muchas gracias, coronel Carlos Pisolito, por estar con nosotros. Eh, bueno, experto en temas de mantenimiento de la paz, sobre todo fundador de la Asociación Latinoamericana de Centro de Operaciones de la Paz. Eh, Enseña en el Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Fuerzas de Paz y tiene muchas publicaciones referidas a la paz y también, por supuesto, a la guerra. Así que gracias por ayudarnos a entender un poco lo que está pasando. Quería empezar, Carlos, preguntándole cómo podemos entender esto que está pasando este día de la primavera en el hemisferio sur, 21 de septiembre, cuando el presidente de la Federación Rusa, Putin, anuncia, bueno, la movilización parcial de todo el país y llama a 300.000 reservistas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo podemos entender? Mirá, Mariano, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé, a todos. Acá hay un tema que es realmente para los expertos. Vos me mencionaste las operaciones de paz. Bueno, la masa de las guerras, por ejemplo, lanzadas por los Estados Unidos, o invasiones, todas han sido catalogadas como operaciones de paz. Irak, Afganistán, esto que parece un eufemismo, parece casi una ironía, una burla, tiene graves consecuencias jurídicas. La guerra, como cualquier actividad humana, que es sumamente compleja, camaleónica, admite también seguir ciertas reglas, aunque parezca mentira, aunque parezca difícil de creer. Hasta este momento, es decir, hasta el 20 de septiembre de este año, y hace casi 6 meses, a partir del 24 de febrero de este año, Rusia lanza, y todo el mundo se reía, una operación militar especial. Sí. Es decir, eso tenía un formato, tenía un objetivo, tenía límites, y lo más importante de todo, que es lo que le interesa al hombre que está con las botas sobre el terreno o al piloto que tiene que entregar un armamento, son las reglas de empeñamiento. Hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. Hay armas que están limitadas, hay acciones que están prohibidas. Para darte un ejemplo para que la audiencia entienda, no usar, por ejemplo, armas de destrucción masiva, Claro. como serían las bombas nucleares tácticas o estratégicas, o en un menor nivel, las famosas bombas estas de combustión Ujú, que no fueron usadas hasta este momento. ujú. Lo que ha hecho el presidente de Rusia en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es cambiar el libreto, cambiar las reglas. Ha dicho, bueno, esto que tenía este formato limitado, acotado, donde solamente usaron fuerzas profesionales, donde hubo armas que si bien las tenemos en nuestro arsenal, no fueron usadas, esas restricciones acaban de ser levantadas. Con lo cual, me preguntará doña Rosy, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, se han sacado los guantes. A partir de este momento, Rusia se considera con la legitimidad, con la legalidad, y va a autorizar a sus comandos terrestres, navales y aéreos, que obviamente no tienen horas para decidir. Un soldado en el campo de batalla tiene segundos o menos de un segundo para decidir. Le han puesto otros límites. Te voy a dar 2 o 3 ejemplos y lo van a entender perfectamente. Por ejemplo, lo dijo el propio Putin en su mensaje, hay cerca de 50 satélites en el espacio exterior, ya sea públicos o privados, que están escaneando y obteniendo información sobre las fuerzas rusas. Desde el punto de vista del derecho internacional, arriba de los 300 kilómetros, digamos, no hay soberanía nacional. Es decir, si pasa por arriba de la Argentina un satélite ruso, no se considera una violación del espacio aéreo. Ahora, con lo que acaba de decir Putin, sí. ¿Qué Ujú. implica esto? Él implica que con las armas espaciales que tiene, porque la guerra se va a desarrollar también en ese ámbito, va a poder derribar un satélite. No solamente un satélite, un barco que esté en aguas internacionales, por ejemplo, que salió del puerto de Baltimore y que él presume que viene cargado con misiles Javelin o con munición o con pertrechos militares para Ucrania y lo puede hundir en el medio del Océano Atlántico o donde ese barco se encuentre. Lo mismo un ferrocarril, lo mismo un camión. Si esto va a pasar o no, no lo sé. Yo creo que va a pasar, por lo menos en algunas cuestiones. Y esto, vuelvo al principio y te lo resumo, abre
completamente el abanico y escala el conflicto. No sé si ha sido claro con esto. Sí. Coronel, tengo dos o tres preguntitas para hacerle seguidas, entonces. Primero, estas nuevas reglas son reglas que están dentro de las convenciones internacionales que más o menos marcan los límites de la cancha en una guerra, o son reglas que pone Putin. Segundo, ¿esto significa prácticamente declararle la guerra a Occidente, ya no solamente a Ucrania? Y tercero, hasta ahora pareciera que han sido bastante prudentes los rusos, a pesar de la propaganda occidental, los medios hegemónicos nos pintan el cuco, pero uno ve la cantidad de muertes y sin ser cínico, pero por supuesto que una muerte es terrible, pero pareciera que se han estado limitando. Ahora no se van a limitar más, podemos prever grandes masacres o más cantidad de muertes. Tres preguntas, perdón. Sí, son tres preguntas, Mariano, pero están conectadas. La primera de ellas, lo que se denomina el derecho humanitario, derecho de guerra, que son dos convenciones, las convenciones de La Haya y de Ginebra, se pueden resumir en cuatro principios básicos. No es, a ver, más allá de la casuística que pueda haber, es, por ejemplo, no dirigir acciones militares contra un blanco civil. Eso está prohibido. Evitar los daños colaterales. Y podríamos mencionar dos o tres más. Obviamente, el Kremlin va a tratar de respetar esas normas que son muy generales y que son más bien criterios de empleo. Eso te contesto la primera pregunta. La segunda, obviamente, si vamos a lo práctico, va a haber un incremento notable en el empleo de medios militares. Medios que estaban vedados, por nombrar lo más importante, por ejemplo, un arma nuclear táctica, que es un arma que tiene un efecto local, pero importante, que incluso puede... Un ejemplo, por ejemplo, esa arma, por más quirúrgica que sea, va a producir un fallout. ¿Qué es el fallout? Es decir, o por ejemplo, si Ucrania, pues no solamente Rusia lo puede hacer, si Ucrania vuela una central nuclear con un proyectil convencional, se produce lo que técnicamente se llama una bomba sucia. ¿Qué es una bomba sucia? Es una bomba que va a envenenar el aire, el agua y la tierra circundante con material radiológico, rayos gamma, neutrones, etcétera, etcétera, como lo vimos en las series, en la película de Chernobyl. Obviamente eso queda en suspensión en el aire, que es llevado por los vientos que haya en ese momento. Entonces, puede ser que yo dispare un misilazo a la frontera de Polonia, pero no dentro de Polonia. Claro. Ahora, Polonia puede sentirse afectada, o Rusia, o el país que sea, a consecuencia de un cambio de viento. Esto ya pasó con armas mucho más sencillas en la Primera Guerra Mundial, con el uso de gases químicos que eran lanzados en un lugar y después el viento los traía incluso hasta los propios lanzadores. Es decir, esto complica el problema y acá, para un poco redondearte esta pregunta, acá va a haber un compás de espera, que puede ser breve o largo, porque la guerra es un hecho interactivo. Putin ha hecho una declaración de principio, ha dicho yo quiero hacer esto, si ustedes hacen esto yo voy a hacer esto otro. Ahora yo entiendo que todos los estados mayores, especialmente los Estados Unidos, de la OTAN, de los países europeos, están analizando, a ver, ¿qué pasa si yo hago esto? ¿Cuál puede ser, digamos, la contrarreacción, el contraataque? Y acá empieza lo que decía ya Clausewitz, la guerra, en todas sus manifestaciones, es un duelo de voluntad. Es como cuando vos te enfrentás en una pelea callejera. A ver, si vos estás peleando con una persona que respetás, que es tu vecino, probablemente no vas a sacar una faca y le vas a cortar la garganta. O si cae al piso le vas a patear la cabeza. Para decirlo en términos sencillos. Ahora, si ese ex amigo o amigo conocido, vos entendés que rompe digamos, esos límites de agresión, vos te vas a defender. Sí. Y vas a entrar es lo que pasó en todos los conflictos bélicos. Casos muy típicos que pasó tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial fue la guerra submarina irrestricta. Alemania, que carecía de una marina, digamos,
de superficie de magnitud y tenía que enfrentar a la Royal Navy, que era la más poderosa del mundo, usó lo que se denominaba la guerra submarina irrestricta, es decir, hundía cualquier barco sin ningún tipo de aviso. Eso, para algunos, fue considerado un crimen de guerra. Y acá, bueno, lo que te estaba planteando yo con las bombas atómicas, esto es muy difícil de discernir, más allá que las reglas Ujú, existen y están aprobadas y casi todos los países son signatarios. ujú, Esto es problemático. ujú. Y lo que le preguntaba, coronel, estas declaraciones de Putin, ¿internacionaliza la guerra? ¿Ya no es solamente Ucrania? No, la guerra está internacionalizada hace rato. Ujú, La guerra hace rato, que dejó de ser entre Ucrania y Rusia, es como mínimo entre la OTAN, los Estados Unidos y Rusia. Es más, en las palabras que ha usado Vladimir Putin, usa la palabra Occidente. sí, Es decir, engloba, por decirlo de alguna manera, no solamente a los Estados Unidos, no solamente a la Europa Occidental, yo entiendo que también engloba a Japón, por ejemplo, o a claro, Corea del Sur, que no están en el Occidente, pero sí, bien sabemos que hay otros jugadores, digamos que están en segunda línea, caso India, caso China, porque también está sobre el horizonte la posibilidad de que China sí, use una fuerza militar para recuperar Taiwán. Es sí, decir, esto lo ha dicho el Papa Francisco y lo hemos dicho también nosotros, es una guerra global, es la tercera guerra mundial, sí, porque prácticamente los únicos que estamos afuera es África y la América del Sur. Después si vos mirás, porque hasta Oceanía con Australia, que claro, es aliado de la alianza AUKUS, está dentro, de toda la América del Norte, Canadá, Estados Unidos, obviamente Europa, sí. y después los países asiáticos que están del otro lado, Ujú, tenés los tres países o los dos países más poblados del mundo. Tenés la India, tenés China, tenés claro. Rusia, algún otro que se me escapa. Es decir, obviamente ya estamos en la antesala de un conflicto global mundial. Claro. Coronel, y dos preguntas relacionadas con el tiempo, con el momento. Primero, es bastante evidente que este anuncio se da días después de la reunión de la cooperación, de la Organización de Cooperación de Shanghái en Uzbekistán y y la primera reunión cara a cara de los líderes ruso y chino desde principio de año. O sea que algo habrán hablado sobre esto. ¿Qué piensa usted? Y la segunda cosa es, ahora viene el invierno. ¿Esto será una jugada para anticiparse al invierno y el desenlace? ¿Lo vamos a ver recién en marzo, abril o lo vamos a ver ahora, ya dentro de semanas? Mira, Mariano, respecto a la primera pregunta, tengo la misma duda que tenés vos. Hay informaciones contradictorias. Algunos dicen que especialmente la India le aconsejó o le dijo a Vladimir Putin la no conveniencia de una guerra en este momento. La India tiene serios problemas de abastecimiento de comida, especialmente. Algo similar se dice de Xi Jinping. A mí no me consta. Que hablaron el tema, no cabe duda. Puede ser que entre los elementos de juicio que ha tenido Vladimir Putin para apretar el acelerador, no nos olvidemos que grandes doctrinarios como Alexander Dugin, desde hace días o meses, especialmente después de la muerte de su hija, le vienen, no acusando, pero le vienen diciendo a Putin que es hora de sacar el freno de mano. Es decir, algo de eso tiene que haber. Obviamente, el timing de Vladimir Putin es excelente. Es no el comienzo del invierno, el comienzo del otoño. Todos sabemos la crisis energética que está sufriendo Europa. Es un momento oportuno. Es decir, si desde el punto de vista de la oportunidad, que es un aspecto difícil en la estrategia, tenemos que decir que Vladimir Putin ha tomado una decisión oportuna. Ahora, tu última pregunta es incontestable. No tengo la bola de cristal. Esto puede demorar 40 minutos o 4 años, no lo sé. Uh -huh. Realmente son más las dudas que la certeza, porque acá tenemos tres escenarios. Un escenario, que sería un poco agónico, lento, es una supuesta derrota rusa en el campo de las operaciones militares,
a cargo de la OTAN. Sería un escenario posible, el que desean, como vos decís, la prensa concentrada y demás. Un segundo escenario, que tampoco lo podemos descartar, es una guerra nuclear generalizada. Esos son 40 minutos. Dura 40 minutos, que es lo que demora en salir un misil intercontinental que puede estar en Siberia o que puede estar en Montana, Estados Unidos, y llegar a la ciudad, digamos, de su oponente y aniquilar. Esa guerra dura 40 minutos. Pero también puede ser, que es la que yo deseo, como argentino, porque creo que la mano favorece, es que Rusia, a lo largo del tiempo, y moviéndose con una gran prudencia política y militar, logre imponer su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Es lo que denunció, o anunció, mejor dicho, Putin, que es desmilitarizar Ucrania, que no integre la OTAN, y desnazificar Ucrania. Eso puede durar, no sé, 3, 4, 5 años. Ahora, ¿por cuál de los tres escenarios? Yo le asigno prácticamente la misma probabilidad de ocurrencia, excepto el primero, que lo doy bastante menos porque la historia militar, en ese sentido, hay que tenerla en cuenta. No nos olvidemos que Rusia, que tiene más de 1000 años de historia, derrotó a dos magníficos ejércitos, el primero, el del emperador Napoleón, el Gran Armée, que llegó incluso a Moscú y se tuvo que retirar con tremendas pérdidas, y derrotó a la Wehrmacht, que en ese momento era prácticamente invencible. Rusia fue invadida por 1,5 millones de hombres, 250 divisiones, de las cuales 50 eran divisiones blindadas, y estuvieron también a pocos kilómetros de las grandes capitales, de Moscú, Leningrado, Stalingrado, y Rusia terminó con un costo tremendo derrotando a Alemania. Es decir, que yo lo menos que haría, que creo que es el error de Occidente, es menospreciar a Rusia. Y acá hay una cosa que creo que es fundamental en estos análisis. Rusia, lo dijo el presidente Putin, está peleando por su supervivencia. Es una guerra para los rusos, o por lo menos para una gran mayoría de ellos, es una lucha a muerte. No tienen vuelta atrás. Sí. Mientras que para los europeos es una lucha por tener gas barato. Es decir, no hay relación. Y para los Estados Unidos, que está más lejos, ni siquiera es eso, es una lucha para no declinar, digamos, en su rol de hiperpotencia o de potencia hegemónica. Claro. Es decir, acá, como en una pelea callejera, lo que va a definir, o como lo decía Klaus, es la voluntad, esa lucha de voluntad. Yo creo que Rusia tiene más voluntad, mucha más. Porque le va la vida, le va la vida en esto. Y sí, además, porque hay algunos giles, disculpadme la simpleza, que creen que debe haber un grupo de palomitas, claro, que lo van a reemplazar a Putin y que se van a rendir y lo van a entregar en bandeja. No, lo que yo sé, que no se puede tomar como una información seria, los que lo pueden reemplazar a Putin son más que Putin. Claro. Porque saben que no hay vuelta atrás. Claro. Porque esto lo ha explicado Occidente en muchos documentos. Lo que quiere Occidente es la destrucción, el aniquilamiento y la fragmentación de Rusia. Es decir, cualquier ruso que tenga 2 gramos de cerebro, claro, o va, como vos lo dijiste y lo comparto, va a pelear con cierta caballerosidad, como lo ha hecho Putin hasta el momento, o va a desatar el infierno. Es decir, acá no hay vuelta atrás. A mí lo que me llama la atención, y es lo que no logro entender, es por qué Occidente ha entrado o ha colocado a este oso, que puede ser un oso flaco, con las uñas medio desgastadas, sin dientes, ¿por qué lo ha acorralado? Porque todos lo sabemos, cuando uno acorrala a una persona, un animal, claro, ese animal va a pelear hasta las últimas consecuencias. Claro. A mí no me termina de cerrar esta cuestión, pero bueno, así estamos. Carlos, coronel, muchas gracias. Le hago la última pregunta. Dale. Usted, con toda su experiencia, con todo su conocimiento de la guerra, de la paz, y como un hombre militar, ¿no? Explíquenos a los que estamos más alejados. ¿Realmente los presidentes, los líderes políticos en este momento están tomando las decisiones, más allá de que seguramente hay un generalato, hay líderes militares, pero
defíname, si puede, a Vladimir Putin como comandante. Se lo ve muy sólido, se lo ve que más o menos mantiene la cohesión, no solo de las Fuerzas Armadas, sino del pueblo ruso. Defíname a Zelensky, defíname a Joe Biden y al que esté al frente de la OTAN o a los líderes europeos en este sentido que le pregunto. Mira, lo que vos preguntás es difícil de contestar, pero es la pregunta más importante de todas. Los grandes países, y los ha mencionado a los tres, hacen un gran estudio de las personalidades. Hasta usan astrólogos, calígrafos. Obviamente, el que parece tener los patitos más alineados es Vladimir Putin. Primero porque es un hombre formado, con experiencia de inteligencia y experiencia militar. Yo no lo he visto tomar decisiones apresuradas, es decir, lo veo como un conductor militar prudente. Sí, tal vez la debilidad que tiene, porque todos tienen una debilidad, a él lo veo solo. Lo veo como el hombre fuerte de Rusia, no le veo ningún segundo. Vamos a los Estados Unidos. No me cabe duda que Joe Biden, más allá de su senilidad, es un hombre capaz, un hombre que ha estado sirviendo a su país durante muchísimos años, senador, vicepresidente, pero en los Estados Unidos hay una cultura diferente a la cultura rusa, que eso tal vez es tu pregunta. Es muy importante en Estados Unidos lo que se llama el Consejo de Jefe de Estado Mayor, que son 5 personas, son generales 4 estrellas, que todos tienen experiencia de guerra. De hecho, Estados Unidos es un país que... es decir, que el presidente de Estados Unidos va a estar asesorado, y un poco es la doctrina que tienen ellos, de que el presidente fija los objetivos políticos y los militares después tienen cierta libertad o bastante libertad de acción para, digamos, operacionalizar o materializar esos objetivos. Eso lo han aprendido y así lo tienen escrito en una ley. Ellos tienen una cadena de comando muy sencilla, Sí. que, fruto de su experiencia, tiene esto: el político decide, pero después las decisiones más, digamos, subordinadas, concretas, sin interferencia política, las toman los militares. Y después has puesto algo que lo voy a poner al mismo nivel, que entra a mi criterio en lo cómico, que son los líderes de la Unión Europea, que dan vergüenza ajena. Sí. Yo lo escucho a esta mujer Úrsula, Sí. a la primer ministra británica, que tienen la típica actitud progresista, que creen que la guerra es un videojuego, que se puede resolver en días, que las muertes es como en un videojuego, cositas que explotan, píxeles, pero que... Y también, tal vez en un grado superior, lo coloca al señor Zelensky. El señor Zelensky, lo sabemos todos, es una persona que llegó a ser presidente burlándose de todos los presidentes. Él tenía un programa en la televisión ucraniana donde incluso salía vestido de mujer, donde él se burlaba. No me merece ningún líder en este momento. Tal vez habrá que analizar a Macron, Claro. no lo conozco tanto. Perdón, y Zelensky, así como se vestía de mujer, como era un comediante que se vestía de mujer o de cualquier Sí. cosa, ahora se viste de militar. Se viste todo el tiempo con remeras verdes. ¿Eso cómo le cae a un militar ucraniano? ¿Cómo le cae ver a su líder así? Mira, a ver, yo recuerdo, eh, las formas son importantes. Recuerdo al presidente Bush Jr. bajando. Él era piloto, nunca fue a la guerra, como su padre, que fue derribado. El viejo Bush era un tipo valiente, el hijo no tanto. Él, cuando termina supuestamente la operación en Irak y Afganistán, va a desembarcar en un portaaviones, no sé si vos te acordarás, vestido de piloto y con un gran cartel que decía Mission Accomplished en la cubierta del portaaviones. Y la reacción de los militares norteamericanos no fue buena. A mí me pareció una curiosidad ver un presidente que anunciaba el fin de una guerra, porque es lo que anunció, aunque después no terminó. Ahora, los militares norteamericanos que yo conocía, que los cuales eran mis amigos, lo tomaron mal, lo tomaron como una usurpación. Porque Claro. si bien, ojo, él era piloto,
sí, Es decir, no se disfrazó, claro, eh, pero le achacaban que él había tenido una suerte de manejos medio extraños, claro, porque él tendría que haber servido en la guerra de Vietnam. claro, Y nunca, es decir, digamos que hizo el entrenamiento, pero nunca fue a la guerra. claro. Esto es Distinto el caso peor, del padre. esto es peor porque se disfraza. Claro, bueno, así lo tomaron ellos. Yo no le di tanta importancia, pero en función de lo que vos me estás preguntando, a ver, yo no lo veo mal. A ver, Zelensky está fuera de toda norma, es un comediante. Aparte con esas remeras horrendas que usa, no me parece mal a mí que un presidente adopte algún tipo de vestuario militar. Pero vos sabés que de lo sublime a lo ridículo hay un paso. Claro, Yo creo, en el caso que vos me preguntás, Zelensky es ridículo. Porque, a ver, esa remera yo la puedo usar en un momento de descanso, en una operación militar, pero tengo que tener arriba una camisa, una chaqueta, donde, es decir, sí, porque es así, esa remera es una cosa de entrecasa, es como si el tipo te recibe en pantufla, no sé, por lo menos a mí me impresiona mal, claro, no claro, lo veo bien, no porque se vista de militar, sino porque es como que es decir, se viste mal de militar. claro, claro, claro. Coronel Pisolito, muchísimas gracias por No, gracias a vos, Mariano. estos minutos, ¿eh? Un abrazo grande, gracias. Igualmente, un abrazo, chao, chao. Chao.